Imagina por un momento que todo lo que ves, todo lo que sientes, todo lo que crees que es real no es más que una ilusión, una construcción artificial creada por una inteligencia tan avanzada que es capaz de simular cada detalle de nuestra existencia. Y hoy te contaré sobre la teoría de la simulación que ha fascinado a filósofos, científicos y soñadores por igual. En este fascinante concepto explicaremos sus orígenes, sus argumentos, sus críticas y las profundas implicaciones que tendría para nuestra comprensión de la realidad. Y yo te pregunto, ¿estás listo para adentrarnos en este misterio? Acompáñame si te atreves. Primeramente tenemos que entender qué es la teoría de la simulación. La teoría de la simulación sugiere que nuestra realidad podría ser una simulación creada por una civilización tecnológicamente avanzada, pero esta idea no es nueva. De hecho, tiene raíces profundas en la filosofía. Por ejemplo, el filósofo René Descartes, en el siglo XVII, ya se preguntaba si podía confiar en sus sentidos. Y esto se sabe por su famosa frase, pienso y luego existo. René Descartes cuestionaba si todo lo que percibimos podría ser una ilusión creada por un genio maligno. Algo misterioso es que el filósofo Nick Bostrom formuló una versión moderna de esta teoría en 2003. Bostrom propuso un trilema conocido como el argumento de la simulación, que sugiere que al menos una de estas tres posibilidades es cierta. Número 1. Es probable que las civilizaciones humanas se extingan antes de alcanzar la capacidad de crear simulaciones realistas. Número 2. Es poco probable que las civilizaciones avanzadas estén interesadas en crear simulaciones de sus antepasados. Número 3. Es casi seguro que estamos viviendo en una simulación. Dicho de otra manera, es que si asumimos que las civilizaciones avanzadas podrían crear simulaciones indistinguibles de la realidad y que estas civilizaciones estarían interesadas en hacerlo, entonces la probabilidad de que estemos viviendo en una simulación podría ser alta. Pero, ¿qué evidencias podrían respaldar esta teoría? Aquí hay algunos argumentos muy interesantes. Primero, comencemos por el avance tecnológico. Si miramos cómo han evolucionado los videojuegos y las simulaciones en las últimas décadas, es fácil imaginar que en el futuro podríamos crear mundos virtuales indistinguibles de la realidad. Hoy en día ya tenemos la realidad virtual, inteligencia artificial y simulaciones complejas. Y yo te hago esta pregunta: ¿qué nos detendría de crear una simulación completa de la conciencia humana? El segundo punto se trata de los límites de la física. Algunos científicos han señalado que ciertas leyes físicas, como la velocidad de la luz o la cuantización de la energía, podrían ser reglas de programación de nuestra simulación. Por ejemplo, el físico Silas Bean ha sugerido que si vivimos en una simulación, podríamos detectar píxeles en la estructura del universo, similares a los de un videojuego. Otro argumento importante de explicar son los errores en la Matrix. Algunos creen que fenómenos inexplicables como el déjà vu, los sueños lúcidos o los errores de percepción podrían ser fallos en el código de la simulación. Incluso hay quienes sugieren que los fenómenos cuánticos, como el entrelazamiento, podrían ser evidencias de un universo programado. Pero también existen argumentos en contra. Esto debido a que no todos están convencidos. Los críticos de la teoría señalan varios problemas, como la falta de evidencia. No hay pruebas concretas de que vivamos en una simulación. La teoría se basa en especulaciones y no en datos empíricos, como dijo el físico Neil deGrasse Tyson, que nos explica que podría ser que estemos en una simulación, pero no hay forma de probarlo. Otro punto es la complejidad de la simulación. Simular un universo entero con cada átomo y partícula puede requerir una cantidad de energía y de recursos inimaginables, incluso para una civilización avanzada. ¿Por qué alguien invertiría tanto en simularnos a nosotros? Y luego tenemos el propósito de la simulación, la cual nos hace preguntas como ¿cuál sería el objetivo de una civilización avanzada al crear una simulación como la nuestra? ¿Acaso será un experimento científico, una forma de entretenimiento o será algo más que un propósito?
la teoría pierde parte de su credibilidad. Si la teoría de la simulación fuera cierta, las implicaciones serían muy profundas y perturbadoras realmente. Por ejemplo, ¿tendríamos libre albedrío o seríamos solo personajes programados siguiendo un guión por defecto? Esto desafiaría nuestras nociones de responsabilidad y moral. Luego nos llegaría a afectar al propósito de la vida. Si nuestra realidad es una simulación, ¿acaso tendría algún significado la vida? ¿O somos simplemente el producto de un experimento o un juego? Luego también tocaría la naturaleza de la conciencia. ¿Qué pasaría con nuestra conciencia? ¿Sería real o solo una ilusión creada por el programa? Esto nos llevaría a preguntas más profundas sobre la naturaleza de la mente y el alma. Algunos científicos han intentado encontrar evidencia de que vivimos en una simulación, como el experimento de Silas Bain. Bain y su equipo sugirieron que si el universo es una simulación, debería haber algo, un límite de resolución similar a los píxeles en una pantalla. Los científicos también están buscando este límite en la distribución de las partículas subatómicas. Otra evidencia es la búsqueda de errores de código. Algunos investigadores están buscando anomalías en las leyes físicas que podrían indicar un error de programación, por ejemplo, variaciones inexplicables en las constantes físicas. Y por último, otra evidencia es el argumento de la paradoja. Si alguna vez descubrimos que estamos en una simulación, ¿qué pasaría? ¿Los creadores de la simulación intervendrían o simplemente nos dejarían continuar? En conclusión, podríamos decir que la teoría de la simulación es sin duda una de las ideas más misteriosas, intrigantes y desafiantes de nuestro tiempo. Nos invita a cuestionar todo lo que damos por sentado sobre la realidad, la conciencia y nuestra existencia. Aunque no tenemos respuestas definitivas, el solo hecho de plantear estas preguntas nos hace más conscientes de la maravilla y el misterio del universo. Y ahora yo te pregunto, ¿y tú qué piensas de esta teoría de la simulación? ¿Es nuestra realidad una construcción artificial o es tan real como la sentimos? La respuesta tal vez nunca sea respondida, pero está en nuestra propia percepción, o tal vez un programador está sonriendo mientras se observa cómo nos hacemos estas preguntas, ¿o no? Gracias por acompañarnos en este viaje por la teoría de la simulación. Y si te atreves, suscríbete para más contenido lleno de misterio y terror. Y sin más que decir, hasta la próxima noche, si puedes dormir